decir, Twitter está absolutamente dividido. El fin tweet es, vamos, un nido ahora mismo, es un hormiguero, no sé cómo decirte. Está Es muy increíble. polarizado, Sí, ¿vale? Muy sí. polarizado, pero yo es verdad que por cada opinión alcista que veo 10 bajistas. Lo comentábamos antes fuera de micro, que ha empezado la semana fuerte y sobre todo ha sido un verano complicado y ha sido un inicio del final de las vacaciones difícil, ¿no? Y lo que tenemos en pantalla, y por ir a la información de hoy, que lo veis también ahí en el rótulo de abajo del canal, el dato de inflación de Estados Unidos que se publicaba hoy con respecto al mes de agosto ha sido bastante peor de lo que se esperaba. Se produce un descenso del 8,5% hacia el 8,3%, pero el consenso preveía que fuera del 8,1%. Es decir, que son 3 décimas en términos interanuales, estamos hablando, en términos de tasa anualizada, peores de lo que se había previsto inicialmente. Y lo peor de todo es que la subyacente sigue bastante por encima del 6%, y esto es lo que parece, y a todos los economistas está resultando muy preocupante del componente de la inflación. Y me voy al tema de la subyacente y os voy a compartir otro gráfico por aquí que es muy llamativo. Y esto es lo que el componente de la inflación, ¿no? De qué sectores, qué áreas están repercutiendo a la inflación en este momento. Y como veis, la parte energética ya sí que se ve un claro descenso, pero la parte azul, que es los servicios, excluyendo energía, es un incremento sin cesar. Incluso también la parte de las commodities ha relajado ese componente, y lo que se mantiene estable es la alimentación y los servicios. Es una inflación que está sujetada ahora mismo por los servicios, y esto es lo que preocupa más, porque se ha argumentado durante todo este tiempo que la guerra de Ucrania, que venía por el componente del mercado de la energía, etc, y lo que estamos viendo es que fundamentalmente ahora viene motivada por los servicios. Javier, ¿qué te parece todo esto? Por entrar ya en conversación, en charla, en analizar de cómo has visto este dato, que se lo ha tomado muy mal el mercado. Voy a compartir ahora el gráfico en tiempo real de cómo está el S&P 500, una caída por debajo ya de los 4.000 puntos. ¿Tú cómo has visto esto? También te ha decepcionado, me imagino. Bueno, no me sorprende, dado si nos ponemos a mirar gráficos, ¿no?, de precios de materias primas, que luego, bueno, una cosa es el precio real, digamos, de lo que es el activo, y luego los datos que se publican, ¿no?, que a lo mejor pueden estar un poquito atrasados y, bueno, calculan la inflación de aquella manera, pero si vemos, pues eso, ¿no?, por ejemplo, ETFs de energía, de agricultura, en fin, bueno, todo lo que se puede negociar al final, que son productos o commodities, ¿no?, que se llama, no me extraña porque tienen unas subidas en lo que va de año pues bastante importantes, la mayoría de ellas, ¿eh? Luego hay otras que, bueno, incluso han bajado, como puede ser la madera o otro tipo o el cobre, por ejemplo, ¿no?, que son industriales, que ya tienen mucho que ver quizás con el tema de la actividad industrial, ¿no?, o económica, que eso sí que se nota ahí que ha habido cierto parón, pero en otras no, en otras, como decías, ¿no?, energía, incluso, bueno, materias agrícolas y tal, sí que son. Entonces, a mí no me ha sorprendido. De hecho, la reacción principal, sobre todo, ha sido, bueno, hemos visto cómo caían, ¿no?, las bolsas. Es un poco exagerado. No es para tirarse por la ventana, ya he puesto en un tweet por ahí, ¿no? No es para tirarse por la ventana, pero tampoco es sorprendente, ya que, oye, al final veníamos de ese 3.700 y pico del S&P 500, hemos llegado a 4.100, o sea, un nivel incluso un poquito más arriba, un nivel en el que ya, como poco, tenía que haber una reacción a la baja, ¿no? Un retroceso como el que estamos viendo, ¿no? Pero ¿esto va a ser suficiente para cambiar la tendencia que ahora mismo el mercado de momento es bajista? Pues está por ver, ¿no? Está por ver, y desde luego con este tipo de cifras, pues el mercado ya vemos, ¿no?, cómo se lo toma. Las bolsas cayendo, lo que son los bonos también cayendo, lógicamente, la rentabilidad, por otra parte, ¿no?, que es inverso al precio, subiendo, ¿vale? Y yo creo que eso además tiene pinta de que va a seguir así durante un tiempo, y quizás, claro, el mercado lo que esperaba era, oye, bueno, a ver si va mejorando, ¿no?, poco a poco, y con eso, ¿no?, pues lo tienen bajo control, ¿no?, y todo está controlado, todo está correcto, y seguimos subiendo, ¿no? Pues no, hemos visto que la inflación sigue siendo muy elevada, que puede ser persistente, que puede ser duradera, y entonces, claro, eso al mercado es lo que no le ha gustado, ¿vale? Y luego ya, pues bueno, es un efecto cascada, ¿no?, en el que, bueno, pues como digo, pues ya los demás activos, en mayor o menor medida, o es posible
posición se ven afectados, porque bueno, puede haber otros productos que incluso otros sectores que no tienen nada que ver, ¿no? con la inflación, pero también sufren, porque el mercado al final pues vende todo, ¿no? Porque, oye, pues si en un mercado, por ejemplo, ¿no? o en un activo, si me da pérdidas, vendo ese y además vendo otras cosas de la cartera, ¿no? Es un poco el efecto dominó ¿no? Y al final pues acaba afectando a todo. Pero bueno, yo, en fin, en principio no lo veo nada, a ver, podría haber sido mucho peor, no es sorprendente, como digo, el mercado venía de subir, ha tenido unos cuantos días de subida interesante, bueno, pues ahora un retroceso, bien, nos tiene que coger con cierto nivel de cobertura en cartera, ¿vale? Eso ya hablando más un poco de bolsa, ¿no? Nos tiene que pillar con cierto nivel de cobertura, pero bueno, esto no es, se sale un poquito del guión, ¿vale? No es lo que esperaba el mercado y por eso ha retrocedido, insisto, pero para alguien que haya estado un poquito atento y que haya visto el precio de las materias primas, ¿no? Bueno, diferentes segmentos o partes, bueno, se preveía que esa inflación fuera notable, ¿no? Como hemos visto. Oye, antes de seguir, quiero dar las gracias a Demotas por renovar la sub con Prime. Muchísimas gracias. Ya sabes que esta es tu casa, como siempre digo. Y nada, que te siga gustando el contenido y siga renovando más veces la sub. Oye, con respecto de lo que decías, Javier, me llama la atención una cosa que dices que estoy de acuerdo. Esa sobrereacción extrema que tienen los mercados a los datos de inflación. Incluso en el mes pasado vimos una reacción a la inversa, ¿no? Se publicó el dato de inflación, ya se vio esa relajación y el mercado subió de manera notable. Y fue el mayor rebote que hemos visto en estos últimos 2 meses, seguramente. Claro, hay mucho exceso entre el pesimismo y el optimismo ahora mismo. Los datos se están leyendo de una manera muy compleja por parte de los inversores. Hay gente que es extremadamente bajista. Hoy salía la encuesta publicada a gestores de fondos de Bank of America y me llamaba mucho la atención que el pesimismo extremo sigue imperando, pero claro, un pesimismo que nos llevaría a niveles todavía por debajo de la caída de 2008. Y eso es lo que está por ver, ¿no? Si a nivel bursátil nos vamos hacia eso con lo que tenemos por delante, una crisis que parece cada vez más irremediable. Yo lo estoy diciendo constantemente aquí en mis programas, que ya de hecho estamos en recesión técnica en Estados Unidos y parece que irnos a un escenario peor de una recesión técnica es más que claro, pero claro, la profundidad de la crisis es lo que importa, ¿no? Luego realmente, y no parece, sobre la base que vaya a ser una profundidad muy grande en Estados Unidos, hablo, en Europa parece que lo tenemos algo peor, pero claro, con este esquema, ¿creéis que debería haber mucho cuidado, ¿no? Con la renta variable, con la bolsa, habría que tener mucha prudencia porque hay mucho pesimismo sobre las encuestas que hacen a los gestores, pero luego sobre la base vemos incrementos de compras en renta variable norteamericana por parte de los gestores, o sea, que parece que les preguntan una cosa, ellos dicen algo y hacen lo contrario, ¿no? A la hora de operar. Claro, ¿qué te parece esto? Claro, bueno, eso es un clásico, ¿eh? Es decir, que te venga una encuesta y digas lo contrario a tu posicionamiento no es tan raro. Ahora bien, yo efectivamente, antes que mirar una encuesta, que al final no deja de ser, bueno, pues gratis, ¿no? Responder. Yo miraría más el tema del posicionamiento, efectivamente, ¿no? Ahí es donde yo creo que está un poquito el kit de la cuestión, la clave, sobre todo en el ratio put-call, que es un poco cómo los gestores pueden cubrirse, ¿no? de sus posiciones, ¿no? A través de opciones de compra, que sean las calls, o de venta, que sean las put. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando el mercado tiene mucho miedo, o los participantes tienen mucho miedo, efectivamente pueden poner en la casilla, ¿no? Esa que le manda de la encuesta, sí, tengo mucho miedo, ¿no? Y te lo ponen ahí. Bueno, pero lo importante es, te estás cubriendo frente a ese miedo que tú tienes, te estás cubriendo, porque si no te estás cubriendo, entonces eso lo más probable es que continúe cayendo, ¿vale? Porque no has tomado, digamos, una posición corta. Claro, cuando mucha gente se pone corto, ¿no? Y baja el mercado, aquí cabe pensar, ¿no? Decir, bueno, si ya todo el mundo ha vendido, todo el mundo es bajista, todo el mundo está corto, todo el mundo tiene miedo, claro, ¿qué proyección tiene ese mercado bajista? Pues muy poco, ¿vale? Lo más normal es que rebote. Es lo que hemos visto, como ya decía, hace pues 6-7 sesiones, estábamos en zona de mínimos, el pesimismo era abundante, de hecho había un clima vendedor por diferentes indicadores, ¿no? Que yo sigo, pero a niveles parecidos al COVID, cuando estaba la cosa pandémica total. Entonces, está claro, o ya se ha visto, que el pesimismo era tan extremo que, bueno, pues se ha visto, ¿no? como ha rebotado, pero porque sobre todo, no por la encuesta, que es también, ¿vale? Pero sobre todo porque el posicionamiento de puts era muy alto, muy grande.
¿vale? Entonces ya digamos que el participante se agota, no puede ya meterse más corto, entonces los cortos se secan y luego ¿qué es lo que pasa? Rebota. Y puede ocurrir otra cosa, que hagan un squeeze o un embudo, ¿no? De cuando todos esos cortos quieren salir, porque ya, oye, esta cobertura me está haciendo perder dinero, demasiado dinero, ahí es cuando ya se produce el último arranque hacia arriba, ¿vale? Que es un poco lo que no hay que descartar tampoco, ¿vale? Aunque hoy sea un día muy bajista y la gente diga, pero ¿qué dice este tío? Que está bajando un 3% el SP, vamos a ver. Bueno, que para mí no es tan raro, no es tan exagerado, ¿vale? Lo que está retrocediendo ahora, desde mi punto de vista, insisto. Y entonces, si nosotros puramente miramos el sentimiento y sobre todo lo que está haciendo el participante del mercado, está muy bajista, está muy corto. Y nos damos una vuelta por Twitter y lo vemos, que muchas veces a mí me han llegado a decir, bueno, es que esto es como las embarazadas, que solo ven embarazadas por la calle, ¿no? Y tú, como eres alcista, pues solo ves bajistas en Twitter. No. Twitter está absolutamente dividido. El fin tweet es, vamos, un nido ahora mismo, es un hormiguero, no sé cómo decirte. Está muy polarizado, ¿vale? Muy polarizado, pero yo es verdad que por cada opinión alcista que veo 10 bajistas, ¿vale? Veo un montón de gente, insisto, yo es que no sé si es que estoy embarazado y entonces veo embarazada, lo que sé, no lo sé, pero sí, pero si vemos, insisto, lo que están haciendo el operador, está muy corto, entonces... Bueno, yo creo que esto, lo que hemos visto hoy, es un poco una contrarreacción, una exageración, ¿vale? Desde mi punto de vista, no sé, luego lo mismo acaba bajando, yo qué sé, un 5%, esto nadie lo sabe, pero yo creo que es una exageración lo que está bajando por un dato de inflación que al final ha salido un poquito peor. Es verdad que, bueno, pues la gente dirá, no, hombre, es que es muchísimo peor, no, ha sido un poquito peor, ¿vale? Pero es la subyacente, Javier, yo creo, lo preocupante. Sí, efectivamente, me imagino que vendrá por ahí, pero yo no lo veo tan malo y de hecho hay bolsas con una inflación brutal, ¿vale? Pues hablo de Turquía, de Venezuela, bueno, lo que ya conocemos todos, con bolsas que multiplican por 3 o por 4, ¿no? Que eso también, es decir, ¿la inflación realmente es mala para la bolsa o para los activos? Pues para ciertos activos será mala, especialmente para los bonos, lógicamente, pero yo no tengo tan claro que sea tan negativa para las acciones, ¿vale? Porque ahí sí que va a depender mucho, y ahí es donde está la clave, en el beneficio de las empresas, ¿vale? Es decir, claro, si tú la inflación la trasladas a tus precios, ¿vale? Y ganas más porque vendes a mayor precio, vas a ganar más. Entonces, vamos a ver cómo cuánto incrementas el beneficio, ¿vale? En el conjunto de las empresas, hablo del SP500, por ejemplo, y cuánto sale ese dato de inflación. Porque claro, si tienes una inflación al 8, pero los beneficios de las empresas suben un 10, pues ojo, a lo mejor no es tan malo para la bolsa. Hablo ya del precio, es decir, que el propio precio de las acciones también es inflacionista, también se beneficia de eso, ¿vale? Entonces, por eso digo que, bueno, esto hay que tomarlo en perspectiva. Es malo para la persona de a pie, lógicamente, que, claro, pues consume ciertos productos que ha visto como ahora les vale un 20, un 30, un 50% más, ¿vale? Lógicamente, pero yo no lo veo tan malo para el que te está vendiendo ese producto, ¿vale? No sé si me explico, o sea, al final los costes le aumentan menos, ¿vale? Entonces, bueno, hay que tener un poco, en fin, la cabeza fría, hay que ver todo con una perspectiva muy grande, ¿no? Ya hablo como inversor, de, bueno, hasta qué punto puede llegar a afectarte y qué exposición real tienen las empresas que tú tienes en el portfolio, en cartera, ¿vale? Porque luego si lo haces bien, en realidad tienes aquellas que se benefician de la inflación, pues hombre, es la manera en la que, bueno, yo como gestor profesional, pues me preocupa la inflación, pero como gestor profesional, yo entiendo que, claro, luego ya como consumidor, pues será otra cosa, ¿vale? Eso, no, desde luego que como consumidor estamos todos pillados por ahí mismo, eso está claro. No, interesante esta reflexión que haces y, claro, yo creo que el puzzle que tenemos es complicado de cuadrar, porque tienes por un lado esto que dices que llevas completamente razón, pero por otro, ¿se han descontado del todo la reducción de expectativas de beneficios de las empresas que cotizan en Estados Unidos? Claro, es que dicen, miras el PER y dices, bueno, el PER está llegando como al promedio de que da señal de reversión luego al alza. Claro, pero el PER a lo mejor te cambia en breve porque las empresas hacen una revisión de los beneficios, el consenso de mercado, en las firmas de análisis, la banca de inversión hace revisión. Entonces, claro, eso ya veremos si está por venir. Yo siempre he dicho que en mi opinión, y esto es una opinión personal, creo que debería quedar un tramo más a la baja sobre esa base, teniendo en cuenta el efecto de subida de tipos, que creo que es negativo en general para muchas empresas que están altamente endeudadas y si tienen que emitir nueva deuda, pues ya es como una losa sobre sus hombros, ¿no? Y luego porque no está descontado esa expectativa de beneficios. Y ahora DFB también decía otro punto
clave, que es el tema de las recompras de acciones, que ha sido un factor fundamental del ciclo alcista durante esta última década. Claro, dice, yo creo, dice DFB, dice, yo creo que las recompras se están aguantando por el miedo al impuesto del año que viene, un impuesto que ha puesto Joe Biden, ¿no? A las recompras de acciones para pues evitar esta práctica que se ha hecho durante los últimos años. Claro, ¿tú crees que la reducción de las recompras de acciones, subida de tipos, reducción de beneficios puede pesar hacia un tramo más a la baja? El tema es, si ese tramo va más a la baja es de saneamiento de la tendencia, digamos, hacia los 3.300 puntos, 3.200 del SP hablamos, que es lo que hablan muchos analistas y muchos bancos de inversión, o más abajo. Yo creo que el escenario 3.200, 3.300 dentro de una base de si nos vamos a la baja, me parecería una tesis más óptima, ¿no? Más allá de irnos a los mínimos de la pandemia, como hay otros análisis más catastrofistas, ¿no?